soy Sergio Cataño y llevo 17 años en la industria televisiva de este país, cultura de masas. Trabajo en Televisa. Es una industria grande, de las más grandes que hay en este país, con una incidencia en el público brutal, ¿no? Entonces, sí es una industria mexicana. Yo creo que el problema fundamental de Televisa son los contenidos, que para ellos no es un problema. De alguna manera, yo creo que el problema es muy interior de esa empresa y yo me atrevo a decir que yo lo desconozco, puesto que los negocios que son las telenovelas, el fútbol fundamentalmente, les sale de maravilla. ¿Qué problema puede tener la credibilidad hacia la gente? Yo creo que es fundamental, cosa que también le tienen sin cuidado. Eso, los contenidos, ¿no? Hacer televisión es muy divertido, en realidad es una especie de gimnasio en donde tienes que resolver, te mantiene en forma, pues, y tienes que resolver. La televisión se improvisa muchísimo por los modos de producción. Entonces nunca nada es lo ideal, ¿no? La locación nunca es ideal, la luz nunca es ideal, siempre hay gente, es decir, tienes que luchar con una serie de contras para que finalmente salga una escena. En ese sentido es divertido. Conoces actores y conoces gente que sale en la tele, es una diferencia abismal, pero de repente con los actores puedes hacer complicidades, ¿no? Interesantes, divertidas, para poder paliar de alguna manera los contenidos que son un poco retrógradas, gagás, de modez, por irme en lo suavecito, ¿no? Pero que finalmente incide en la conciencia, creo que del mexicano. Es que es muy inteligente. El melodrama incide en el mexicano desde un punto de vista muy profundo. Yo siempre he dicho que atrás de cada nosotros está Chachita y Pedro Infante, agazapados, siempre, ¿no? En nuestra cultura. Y el maestro Güargüelles decía una cosa bien padre del melodrama, decía que el melodrama es la tragedia latinoamericana. Y creo que sí. Y creo que de alguna otra manera Televisa se ha apoderado de esta tragedia latinoamericana o de esta tragedia mexicana y le vende al pueblo una historia que se ha hecho 1.535.000 veces. Y la gente lo sigue viendo y se sigue clavando, y siguen gozando y sufriendo con todo lo que le sucede a la pobrecita o al pobrecito, ¿no? Entonces, yo creo que está bien el melodrama, pero no todo. Es decir, creo que Televisa podría tener sin problemas más opciones en contenidos, ¿no? Pero pues yo no soy el dueño de Televisa, entonces bueno, yo trabajo ahí. Yo he montado muchas telenovelas de Caridad Bravo Adams. Caridad Bravo Adams realmente era una persona que sabía lo que hacía, desde la pluma me refiero, ¿no? Sabía el contenido del melodrama muy bien. Y creo que de repente hacer un melodrama clásico está bien, pero el problema es que se retoman y las adaptaciones que se hacen no son inteligentes ni están a la altura de Caridad Bravo Adams, ¿no? Entonces se cae en los mismos lugares comunes de las cárceles, el narcotráfico, las enfermedades, los secuestros, que no tienen nada que ver con el melodrama. El melodrama, tú lo sabes, es los buenos en contra de los malos, por así decirlo,
embuidos en una historia de amor, en donde los malos van a tratar de que los buenos no se casen nunca, jamás, ¿no? Pero es amor. Entonces, el problema es que también son tan largos las telenovelas que difícilmente cualquier escritor las puede sostener. Es muy difícil hacer 240 capítulos, 300 capítulos, 400 capítulos y que tengan calidad. Bueno, pues yo creo que ni Shakespeare, ¿no? De verdad, o sea, se trabaja a destajo. Cuando la gente se acerca a la televisión, la ve desde otro punto de vista, porque se da cuenta de verdad el trabajo tan impresionante que hay que hacer para que una escena quede, ¿no? Entonces, sí ven el trabajo de los técnicos, del equipo de producción, de los realizadores y los actores. Y bueno, una telenovela de 240 capítulos, por así decirlo, que es considerada de las cortas ahorita, es un promedio de 5,000 escenas. O sea, de esas 5,000 escenas, 100 fueron buenas, cuando mucho y con suerte sí, donde se conjugó la actuación, el guión, la luz, el movimiento de cámaras y todo, y lo demás es paja, es negocio, ¿no? Yo he ido, antes Televisa hacía unos famosos encuentros donde invitaba a universidades, y de repente la gente nos decía, ¿por qué no hacen este tipo de contenido? ¿O por qué no hacen este otro tipo de contenido? Habría que explicar a la gente que lo que hace esta empresa es melodrama. Y el melodrama es un género muy específico. Es decir, la gente te pide tragedia, la gente te pide comedia, sobre todo tragedia o comedia, y no tiene nada que ver con el melodrama, ¿no? Entonces, como yo les decía, no les gusta, pues no la vean. Eso nos ayuda también a nosotros, porque si en algún momento la gente dijera, castigo a esta empresa y no veo estas telenovelas porque no me gustan, y los ratings se desploman, entonces sí habría una revolución interna en la empresa, es decir, que estamos haciendo mal, porque no nos están viendo, ¿no? Es como le digo, no te gusta, la forma de realmente decir no estoy de acuerdo es no veas, no contribuyas al rating, ¿no? Pero la gente, es una cuestión como automática, ¿no? Prenden la televisión y todo el mundo busca el canal 2. Eso en las altas esferas intelectuales y en las partes más lumpens es exactamente lo mismo, ¿no? Ese es el problema que he tenido, que no hay una modernización, por así decirlo, del melodrama, en tanto de repente otras opciones o otras empresas lo hacen. Aquí no, son realmente adaptaciones muy poco afortunadas. Es un misterio, obviamente hay una empresa que mide el rating, y es en tanto las incidencias por ejemplo, la telenovela de las 6, cuántas televisiones están sintonizadas a las 6 en el canal 2, en el canal 3, en el canal 4. Ese es como miden el rating. No sabría decirte cómo es. No sé si existe alguna frecuencia, algún movimiento en la frecuencia del conteo, que debe ser así. Las televisiones carecen de algún sistema, ese es un mito, no, nada, es por medio de la electrónica. La electrónica ha hecho muchas cosas importantes e impresionantes, y creo que son incidencias de donde este está en el 2, este está en el 2, y si pica de otra forma, este está en el 3, este está en el 4, y así es como casi una cuestión telegráfica, así es como lo miden. La televisión fundamentalmente debería ser un bien social, un bien para la sociedad, ¿no?
podemos tocar temas peliagudos que tienen que ver con cómo está el país, y la televisión es importante en ese sentido, ¿no? No sé, está bien que estén, que tengan, que le den chamba a la gente, porque finalmente sí, en una telenovela trabaja mucha gente, pero en donde no estoy de acuerdo es que no se ocupe nada en la cultura, ¿no? ¿Qué quiero decir con cultura? No que pongan la cámara con dos aviondos hablando, que eso nadie lo ve, eso no es la cultura, sino contenidos más interesantes, cara. Se puede hacer, hay los medios, hay el talento artístico, hay el talento en realización. Está bien que exista, pero me gustaría que existiera más hacia apuestas más atrevidas, como la televisión que se hace en otras latitudes, ¿no? Breaking Bad es una serie maravillosa, Los Sopranos, House of Cards, The Killing. Es decir, esa es una televisión profundamente profesional y profundamente perturbadora en todos los sentidos. House of Cards es nada más y nada menos que se trata del hombre más poderoso del mundo, ¿no? Y que el hombre más poderoso del mundo es un ser humano siniestro, que ordena asesinatos y que es una gente de una moral disipada en sus adentros con su mujer, y sin embargo tiene que mostrar una cara porque pues es el presidente de los Estados Unidos. Eso es un contenido interesante. Claro. Eso sería padrísimo hacerlo aquí, pero pues cómo, ¿no? Aquí todavía la gente se espanta y